Hola, bienvenidos a las noticias de Mediques. Esta semana contamos con una noticia que es el inicio de un proceso muy largo de investigaciones que tiene mucho futuro para la humanidad. Estamos hablando de la incorporación de chips en el cerebro para poder controlar funciones que se han perdido. Específicamente este martes 22 de mayo del 2022, se publicó en la revista Nature Communications un artículo en donde se describe como un paciente que sufre de esclerosis lateral amiotrófica, que está totalmente imposibilitado para mover su cuerpo, está totalmente paralizado, mediante el implante de un chip en la corteza de su cerebro, pudo entablar comunicación. Vamos a explicar brevemente de qué se trata y por qué es tan importante para el desarrollo de la medicina. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa donde se ven afectados los nervios que llevan impulsos hacia los músculos. Por lo tanto, las personas que cursan con este padecimiento empiezan a perder el control de sus músculos y poco a poco quedan paralizados, sin la posibilidad de moverse en absoluto, y en algunas ocasiones es necesario incluso tener asistencia mecánica para su ventilación. En este tipo de casos, también se encuentran imposibilitados para comunicarse, para poder hablar, por lo que desde hace muchos años se desarrollaron dispositivos que podían ser controlados por el movimiento de los ojos. Sin embargo, en algunos casos, tampoco pueden movilizar los ojos, lo que no posibilita que utilicen interfaces guiados por el movimiento ocular. Es aquí donde surge este nuevo desarrollo. En pacientes que están totalmente paralizados, les es imposible comunicarse con sus seres queridos, con los cuidadores, con la gente que se encuentra a su alrededor, e incluso puede darse el caso como el paciente que participó en el estudio, no pueden tener el control ni de sus párpados para poder abrir los ojos. Tratando de buscar una alternativa para este tipo de pacientes, se desarrolló un microchip conectado con una serie de electrodos, el cual podía ser alimentado por la actividad eléctrica de las neuronas de la corteza cerebral. Recordemos que las neuronas de nuestro cerebro funcionan con electricidad. De ahí que los electrodos pueden recoger esas señales eléctricas y llevar la información al chip que posteriormente será conectado a una computadora. Sin embargo, no es así de simple. Tiene una complicación bastante importante, porque estas neuronas de la corteza tienen que aprender a comunicarse a partir, en este caso, de sonidos. Al paciente se le tuvo que enseñar a discriminar entre sonidos agudos y sonidos graves, y él tenía que pensar en la actividad en una parte del cuerpo que quisiera movilizar para poder activar su corteza motora y tratar de crear un código de sí o no. Así, cuando escuchaba un tono agudo, podía entrenarse para que sus neuronas descargaran varias ráfagas de electricidad y eso fuera codificado como un sí, o al escuchar un tono grave, bajar la intensidad y fuera decodificado como un no. Después de un largo entrenamiento, se le pudieron presentar una serie de letras y él podía discriminar si lograba seleccionar una letra o no. De esta forma, poco a poco, se le podía plantear una pregunta y el paciente podía dar una respuesta deletreando letra por letra de la palabra que quería utilizar. Este primer protocolo tuvo éxito y el paciente pudo deletrear su nombre, el nombre de su esposa, de su hijo, e incluso pudo decir que deseaba comer. Recordemos que este es un primer reporte experimental. Esto no está disponible aún para la población general y todavía faltarán muchos años de desarrollo para perfeccionarlo. Uno de los principales problemas que se presentaron fue que la velocidad a la que podía responder el paciente era muy lenta. Estamos hablando que no podía responder con más de 131 caracteres por día.
además de ser algo agotador. Por último, otro factor que tendrán que ir esclareciendo los especialistas para poder tener mejor éxito es que solamente estuvo en funcionamiento de manera correcta este chip por alrededor de 300 días. Es decir, poco a poco fue perdiendo sensibilidad y fue más difícil la comunicación por cambios que ocurrían en el tejido que se encontraba alrededor de los electrodos. No obstante, ante estos resultados, que aparentemente pudieron no ser 100% positivos, es un primer paso. Es la primera vez que se logra hacer una interfase con este tipo de comunicación auditivo y que pudiera dar muchas expectativas en personas que se encuentran totalmente paralizadas. Recordemos dos cosas. 1. Esta comunicación fue gracias a que las personas con este tipo de enfermedad no tienen afectación en su mente, en su cognición, en su forma de razonamiento, en su forma de pensamiento, y por lo tanto se encuentran totalmente lúcidos y en posibilidades de comunicarse. El problema no es la mente, sino su sistema motor. Y 2, que es el primer paso en el que se puede controlar un dispositivo a través de alimentarse de la información eléctrica de la corteza cerebral, de las neuronas de la corteza cerebral, y que poco a poco se irá perfeccionando para hacerlo más eficiente. Hasta aquí con la noticia del día de hoy y muchas gracias. Soy el Dr. Víctor Manuel Rodríguez y no dejen de seguirnos en futuras noticias.